Pues yo iba a empezar dando las gracias, pero voy a empezar diciendo que qué alegría, por favor, en pleno mes de julio, a una presentación de un libro que esté la sala absolutamente llena, que hayamos agotado todas las sillas del ayuntamiento. La verdad que es una gran felicidad, ¿no? Luego habrá quien diga que la cultura no interesa, ¿no? Yo creo que la cultura, cuando es buena, interesa, ¿no? Y creo que todos ustedes son un magnífico ejemplo de ello. Y por eso voy a empezar dándole las gracias a todos y cada uno de ustedes por estar hoy aquí en esta presentación de la base de esta reedición de este libro de Isabel Álvarez de Toledo. Le quiero dar las gracias también al Ayuntamiento por cedernos este espacio. Luego Lilian explicará por qué hemos querido empezar este ciclo de presentaciones aquí. Y digo ciclo porque este es el primero la primera de las 3 novelas que vamos a reeditar de la Duquesa. Y lo vamos a reeditar en Hot Down, que somos una revista cultural en papel y en digital, y somos también editorial, ¿no? Y para nosotros, para mí, como sanluqueño consorte, es una auténtica alegría poder participar en este trabajo editorial de estas 3 novelas y estar hoy aquí. E insisto, de verdad, que es que estoy viendo esto y qué alegría ver una presentación de libros tan llena. La verdad que es un gustazo. Y bueno, y os decía que Hot Down somos una editorial, somos una revista cultural, apostamos por la cultura en español, pero mirando al mundo, y creo que no está de más decir mirando al mundo desde Sanlúcar, el lugar donde se cerró la primera vuelta al mundo. Y bueno, sobre estos libros le voy a dar la palabra a Ángel, que es el editor de Hot Down, para que nos cuentes un poco cómo surgió la posibilidad, cómo surgió o ya hecho o ya realidad de reeditar primero La Base, el libro que nos ha traído a todos hoy aquí, y luego los otros 2 títulos que vamos a reeditar también en breve. Así que nada, cuéntanos un poquito el inicio de la aventura. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias a todos por estar aquí. Como dice Paco, Hot Down, la editorial y la revista es una editorial andaluza, sevillana, periférica, pero orientada no solamente a España, sino al mundo entero. Os voy a contar cómo surgió la oportunidad de reeditar las novelas de Isabel. Fue una cosa totalmente casual y bueno, que estoy muy contento de que haya sucedido. Nosotros, soy el vicepresidente de la Asociación de Editores de Andalucía y decidimos este año hacer el Congreso de Editores Andaluces aquí en Sanlúcar. Gracias a Paco, que nos habló muy bien de Sanlúcar y de la Fundación. Y bueno, pues en la primera vez que vine a Sanlúcar, vine a ver a Lilian para hablar del tema, porque la Fundación Medina Sidonia se ofrecía a acogernos y que fuera el sitio donde pudiéramos celebrar este congreso de editores, que además era el primero en el que dimos unos premios a la labor editorial, a las librerías, a la biblioteca, al libro mejor editado. Y le contamos el proyecto a Lilian, le encantó y nos apoyó totalmente. Entonces, una vez que el primer día que me reúno con ella, me cuenta de que bueno, que es una pena que no se reediten los libros de Isabel, ¿no? Entonces me habló de los 3 libros y yo, como editor, teóricamente no debo de ser impulsivo, pero no pude evitar decirle: Lilian, te los editamos nosotros, encantados, ¿no? Y ella me dijo que estupendo, que lo hablamos por correo, cerramos el acuerdo y adelante. Y en un mes estuvimos en marcha y, de hecho, un proyecto que ha salido en enero de este año, vamos a editar los 3 en el mismo 2025. Así que estoy contentísimo, hoy más, viendo tanta gente que está interesada en la figura de la Duquesa y en la reedición de estos libros,
y espero que tanto este como los dos siguientes pues sean igual de bien acogidos que este de la base. Así que sin más, Paco. Bueno, pues voy a seguir con los agradecimientos. Y el siguiente agradecimiento es para José Jurado, catedrático de literatura de la Universidad de Cádiz, que aparte de ser un grandísimo experto en la obra de la duquesa, además hace muy poco ha dirigido una tesis sobre precisamente este libro, sobre la base, y él ha tenido a bien regalarnos hoy su presencia y hacernos la introducción desde un punto de vista más literario de lo que significa desde el punto de vista de la literatura el trabajo de la 21ª duquesa de Medina Sidonia, si no me equivoco, y en concreto de lo que es este libro de la base. Y ahora, haciendo un pequeño traco a mano armada, lo mismo también nos puede dar un par de pinceladas de los otros dos, para abrir las ganas de los otros. Y nada, sin más. Bueno, ya veré si da tiempo de las pinceladas, Paco. Vamos primero a la brocha gorda, que es esta. Yo estoy de verdad muy satisfecho de estar aquí porque llevo muchos años hablando con Lilian de la necesidad, de la obligación que teníamos de rescatar la figura de la duquesa. Lo hemos hablado muchas veces, pero muchas veces porque no se trata de un producto local, no es que estemos defendiendo a la duquesa porque sea sanluqueña, la tenemos que defender porque su pensamiento... Digo que estoy muy contento de estar aquí porque llevo años hablando con Lilian de la necesidad de rescatar la figura y la obra de Luisa Isabel Álvarez de Toledo. Porque no se trata ya de ser localista y defender que la duquesita andaba por la calle ancha y que es sanluqueña, no. No se trata de eso. Tenemos que defenderla porque su obra de verdad literaria se inscribe con letras mayúsculas en la historia de la literatura española. Pero más allá de eso es que su pensamiento tiene una actualidad impresionante. Esta novela, que se titula La base y que trata de la base americana derrota, cuando yo la estaba leyendo es que tenía en la cabeza a Donald Trump y el imperialismo actual. Es decir, es una novela que tiene una vigencia absoluta. Y de eso igual hablo ahora o no, ya veré. Pero lo que sí quería decir es que es necesario rescatar la figura de la duquesa, porque cuando yo leo las entrevistas, leo los artículos, escucho sus conferencias, me deja pasmado la lucidez que tiene. Es exactamente igual que cuando escuchamos en Facebook o vemos un texto pequeñito de Pepe Mújica, el uruguayo, o de Julio Anguita, o de José Saramago, o de Enrique Tierno Galván, y nos llama la atención la lucidez de sus palabras, cómo puede ver con tanta claridad la realidad y cómo puede tener tanto sentido común. Entonces me parece que es esencial que recuperemos a la duquesa, no por lo que tiene de sanluqueña, sino por lo que tiene de intelectual, que nos puede servir para ver el mundo en el que vivimos mucho mejor. Bien, Paco decía que yo iba a hablar algo de la novela. Voy a intentar hablar lo menos posible de la novela para no destripar el argumento. La novela trata de algo muy simple, y es cómo reciben la gente de un pueblo, que se llama Trujena, pero que es Sanlúcar, que es Rota, cómo recibe esta gente la instalación de una base americana, que es la base que está en Rota. Ese es el argumento. ¿Cómo influye en la vida de la gente de un pueblo la llegada de los americanos? Por tanto, es una novela que se lee de forma entretenida como cualquier otra. Y llegaré a los americanos, pero antes lo que me gustaría es explicar el sentido de la novela. ¿Qué alcance tiene una novela como esta? ¿Por qué escribe la duquesa esta novela? ¿Y por qué es importante en la historia de la literatura española? Voy a tratar de ubicar a la duquesa, ya que igual no sabemos muy bien de quién estamos hablando. Por lo pronto, mucha gente que está aquí lo sabe y otra no. Ella nació en el año 36. Este es el primer dato que quiero dar, el año en que empieza la Guerra Civil. Esto es muy pertinente. Josefina Rodríguez de Aldecoa llamó a aquella generación la generación de los niños de la guerra. Y Ana María Matute dijo que era la generación de los niños asombrados, porque nacieron no con un pan bajo el brazo, sino con una guerra bajo los pies. Bien, pues esa es la misma generación de otros escritores que están por aquí, como Caballero Bonal o como Julio Manuel de la Rosa. Esta gente que nace en torno a la Guerra Civil empiezan a escribir en los años 50, cuando tienen 20 años. Por tanto, la duquesa pertenece a la generación literaria del medio siglo o la generación del 50. Ahí es donde habría
que ubicarla. La característica fundamental de estos escritores es que viven bajo una dictadura y, por tanto, cuando escriben quieren luchar en la medida de lo posible contra un régimen que no te da libertad. Así que la mayor característica de todos estos escritores es que intentan reflejar la realidad del país. La prensa del franquismo no habla de cómo vive la gente, el Nodo no habla de cómo vive la gente, y las corridas de toro y el Real Madrid y Eurovisión no habla de cómo vive la gente. Los escritores quieren explicar a los lectores cómo vive la gente. Por eso es un tipo de literatura que se considera comprometida con la realidad histórica y siempre tiene un discurso ético y crítico, y muchas veces ideológico y político. Así que la primera característica de esta novela es que es un discurso politizado en la medida en que habla de la polis, que habla de la ciudad, de la gente, de cómo vive bajo el franquismo. Lo hace para denunciar la situación, para dejar testimonio, pero también para que el lector se dé cuenta del mundo en el que vive, es decir, para abrirle los ojos. La duquesa en este sentido es una agitadora de conciencia, escribe con una función social, para que el pueblo, el lector, el no analfabeto, se dé cuenta del país en el que vive. Bien, eso es lo primero que quería decir, que nació en el 36. Lo segundo que quiero decir es que fue una mujer muy culta, con mucha vocación intelectual, con amor por el conocimiento, pero prácticamente autodidacta. Estuvo muy poco tiempo escolarizada, lo que no rivaliza con ser culta. Y polifacética, hasta el punto de que hoy día recordamos a la duquesa fundamentalmente como historiadora, y ahí hay 20 libros de historia relacionados con el archivo o relacionados con la historia de España. Pero es que eso solo es una faceta de ella, es solamente una parte de ella. Es, por ejemplo, memorialista. Cuando estuvo en la cárcel, tiene un libro con las memorias del tiempo que estuvo en la cárcel, tiene artículos de opinión, tiene mucho, ¿no? Y tiene también obra de creación, obra de ficción, y esto sí es más desconocido. Hasta el punto, y esto seguro que casi nadie lo sabe, el primer libro que publica la duquesa es un libro de poemas. En el año 60, en la editorial Biblioteca Nueva, publica un libro que se llama Colores. Es decir, lo primero que publica son poemas. Y luego publica las 3 novelas de las que han hablado Paco y Ángel. Publica en primer lugar La Huelga en el año 67, luego La Base en el 71 y luego La Cacería en el 77. 3 novelas, escritas en los años 60 y 70. Y esto también es esencial, porque si no nos vamos a esos años no entendemos qué tipo de literatura se hacía entonces. Y hay que tener en mente lo que estaban haciendo, he dicho Caballero Bonal y otros andaluces como Julio Manuel de la Rosa o como Alfonso Grosso, o gente que no vivía aquí como Armando López Salinas, Jesús López Pacheco, gente que entendía que la literatura había que utilizarla no para entretener o hacer cosas bonitas, sino para que la gente despertara y se diera cuenta del mundo en el que vivía. Y eso es lo que hace la duquesa, utilizar la literatura como trampolín para meternos un grillo en la cabeza. Claro, he dicho 1000 veces ya duquesa, y extraña que una duquesa que podría vivir perfectamente, plácidamente en los pasillos de su palacio, se ponga a escribir de cosas que le afectan al pueblo. ¿Cómo una mujer con títulos nobiliarios, una grande de Europa, una aristócrata, con un legado familiar que viene de la Edad Media, se mete a defender a los campesinos, a los que le han quitado la tierra derrota? Esto tiene que ver con su carácter, con su condición de mujer rebelde. Desde que era pequeña, ella lo dice, cuando salía a las calles de Sanlúcar, tenía empatía con los niños que no tenían lo que ella. Tenía empatía con los niños que no disfrutaban de la facilidad que le había dado la vida a ella. Por tanto, hay ya una condición que viene en los genes que te hace empático con el marginado, con el débil, con el pobre. Pero hay 2 anécdotas que quiero referir. Y las he leído en una entrevista que todavía estando en París exiliada le hacen en el año 76. Y le pregunta que de dónde viene esta inclinación suya por el marginado, por el desahuciado, por el pobre de la historia. Y refiere 2 cosas que quiero yo aquí traer a colación. La primera tiene que ver con su madre. Muchos de los que están aquí saben que su madre tenía una enfermería, un consultorio de enfermería. Ella dice que ahí descubrió que existían enfermos y pobres. La gente que iba allí a curarse no era como ella, una niña que había comido bien, que vestía bien, que tenía sanidad, que tenía quien la curara. No, en el mundo había pobres y enfermos. Y eso dice que lo descubre en la enfermería o en la consultoría de la madre.
Y la segunda anécdota ya es cuando ella es un poco más mayor y ya dirige, está al frente de la Casa Ducal. Un día, un albañil, uno de los trabajadores del palacio, le pide la tarde libre. Esto lo cuenta ella en una entrevista en el año 76. Un albañil que trabaja en la Casa Ducal le pide la tarde libre por la mañana y ella le dice que por qué quiere la tarde libre y él le dice, es durísimo lo que voy a decir, para enterrar a mi hija, para ir al entierro de mi hija. Entonces Luisa Isabel se quedó pensando y le preguntó a su hija, ¿de qué ha muerto? Y el albañil le respondió, de hambre. Ella, incrédula, preguntó que quién era el médico que la había atendido y llamó al médico y le preguntó al médico, ¿me ha pasado esto con un trabajador? ¿Es verdad? Y dice, sí, ha muerto de hambre. Esa anécdota que queda en nuestra vida como una tontería, hablado con un día, es fundamental para entender su revolución mental. Ella entendía, a partir de anécdotas como esta, que no todo el mundo vivía bien como ella, que había gente en este país que moría de inanición, de falta de comida, de falta de cuidados médicos. Y eso fue lo que provocó en ella una concienciación social. Así que a partir de entonces ella entendió que su lugar en el mundo era luchar desde su posición de bienestar social por los desahuciados. Así que empezó a mezclarse con la gente del pueblo y quien más y quien menos la ha visto por Sanlúcar, en cualquier sitio. Y de ahí le vino el apodo de la duquesa roja, la duquesita roja. Aquí también quiero matizar algo. La duquesa era indomable, no era ni roja, ni azul, ni amarillo. Quien la conoció lo sabe. De hecho, ella criticó mucho al marxismo en algunos aspectos, criticó mucho al capitalismo en muchos aspectos, criticó mucho el franquismo y criticó mucho la democracia. No se casó ni con Fraga Iribarne, ni con Santiago Carrillo, ni con Adolfo Suárez, ni con Felipe González. Y eso se ve en las entrevistas. Era una mujer indomable, con una filosofía política propia, muy apegada al progresismo, a la izquierda, pero una filosofía política propia, que tenía dos grandes pilares. Por un lado, la importancia de la memoria colectiva, que hoy llamamos memoria democrática. Ella siempre defendió que para saber quiénes somos tenemos que saber de dónde venimos y que por ese motivo ella desde los años 50 se metió entre ceja y ceja salvaguardar el archivo que está en el palacio, porque sabía que eso que venía del pasado, que eran papeles, que eran legajos, que a la familia no le interesaba, que al Estado no le interesaba, que a los sanluqueños no interesaban, hablaban de nosotros. Así que como ser político, lo primero que quiso dejar muy claro es que es fundamental la memoria. Y estas novelas lo que hacen es traernos la memoria de aquel tiempo, el testimonio de su presente y ahora la memoria de nuestro pasado. Y el segundo pilar político suyo es el de la justicia social. Era una mujer que temblaba y que se enervaba cuando encontraba una injusticia. De forma que toda su vida fue luchar por la igualdad social, si eso es posible, y sobre todo por la justicia social. Bien, esto le trajo muchos problemas. Uno está relacionado con la base. Por ejemplo, fue a la cárcel y se fue al exilio. Y esta novela la tuvo que publicar fuera de España porque aquí no la querían. No querían la novela y no querían a una mujer como ella. Ella, que estaba siempre de parte del débil, vivió con las carnes abiertas el choque de los dos aviones americanos en Palomares, en Almería, en el año 66. Dos aviones norteamericanos que llevaban 4 bombas, 2 de ellas se abren y cae la carga radioactiva a los campos de Almería. El régimen intentó lavar la cara con el baño famoso de Manuel Fraga Iribarne, pero eso a la duquesa no le servía, porque sabía que ahí había más peligro. Y sobre todo porque algunos campesinos tuvieron que dejar sus tierras en Almería y algunos de ellos empezaron a morir. Esto hizo que ella liderara las manifestaciones que hubo contra el gobierno.
en Almería y en Madrid. Y en el año 66 ella era la líder, por llamarlo así, más emblemática, más conocida de aquella manifestación no autorizada por el Ministerio. La detienen en Madrid. La llevan al cuartelillo y de ahí a un tribunal militar que la ajustician y la condenan con 1 año y 1 mes de prisión. Sale del juzgado y en el año 69 entra en la cárcel. Primero en Las Ventas y luego en Alcalá de Henares, donde no está 1 año, está 8 meses. Cuando sale de ahí, de nuevo tiene nuevos problemas por lo que va publicando, por esta novela que ahora voy a contar, y lo que hace es irse de España. En 1971 sale corriendo y se va a París, donde está hasta octubre del 76. Así que ella es una mujer combativa que lucha desde dentro todo lo que puede y que llega un momento en que su rebeldía le cuesta la cárcel, le va a costar la vida y salva la vida yéndose a París. Es una exiliada como muchos otros, pero además una proscrita. No se le publica, no se la quiere, se quiere vetar su nombre. Y llegamos entonces a París. Y he contado esta historia que tiene que ver con los americanos porque ahí nace un espíritu anti-yanqui, antimilitarista, antiimperialista, que es el que está de fondo en esta novela. Ella escribe esta novela del año 65 al año 68, 3 años. Es decir, la escribe justamente cuando está sucediendo lo que yo acabo de contar de Palomares, de los americanos, de una carga nuclear atómica en plena Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y ahí está escribiendo esta novela. Cuando la está escribiendo, intenta publicarla. Esta y la anterior, La huelga, y nadie la publica aquí porque tiene problemas con la censura. Así que la novela La huelga, en el año 67, no sale aquí en España, sale en París. La publica un editor que se llama Bernard Grasset. Cuando termina la base, que es esta novela que escribe en el 68, se lleva un par de años intentando publicarla y no hay forma de publicarla en español en España. Así que cuando ella llega a París, hay una chica, una traductora, Janine Worms, que la traduce al francés y se publica por primera vez por el mismo editor, Bernard Grasset, en 1971 en París. Con éxito, porque ya la otra, La huelga, había tenido varias ediciones y tiradas con bastantes ejemplares. La novela no se publica, por tanto no se lee en España. Esta novela no se conoce en España, se publica en francés y en París en el año 71. Y aquí ella está en el índice de los libros prohibidos y de los autores proscritos. Tiene tanto éxito que sale otra edición. En el año 72 se publica una edición y ahora en inglés, en Lausanne, en Suiza. Y sigue teniendo éxito. Y en el año 73 se publica una nueva edición en portugués. Sale una edición en Lisboa. Y sigue teniendo éxito y se publica una 4ª edición en español. Pero en España no, porque está todavía el Ministerio de Información y la censura. Se publica en una editorial de Buenos Aires, en Argentina. Por tanto, la primera edición en español tiene que esperar 3 años y se publica en Latinoamérica. Aquí no se puede publicar, está totalmente prohibida. Y la siguiente novela, la del 77, tampoco se publica aquí. Así que estamos ante una primicia editorial realmente, porque es que no ha circulado esta novela por España, no se conoce, solamente la conocen 4 profesores como yo, porque sabemos del valor de esta novela dentro de la literatura española. ¿Cuál es el valor? La novela realmente cuenta una historia entretenida que es la historia de unos campesinos que tienen tierras en Rota y que son expropiados, son tierras expropiadas. Es cuando vamos por la valla de Rota y vemos que del alambre para adentro eso todavía se cultiva el maíz o lo que sea. Eso eran de los roteños, pues eso es expropiado sin previo aviso. Y tienen que dejar el campo y mudarse a vivir a la ciudad, a suburbios. Eso es lo que cuenta. Por tanto, la novela encaja en la misma línea de novelas como Central Eléctrica, como La Mina, como 2 días de septiembre. Son novelas que tratan de reconstruir la vida de los españoles. Es una novela que, si habría que resumir, se resumiría diciendo la lucha por la vida. Eso es vivir, sacar el día adelante, sobrevivir. La lucha por la supervivencia. Si ya de por sí es difícil vivir, sacar el día adelante, mucho más lo es cuando eres pobre. Porque esta novela está llena de campesinos, de marineros, de obreros, de prostitutas, de amas de casa.
que tienen dos problemas. Dos problemas. El del empleo y el de la vivienda. Es una novela donde se habla de precariedad laboral, donde la gente es despedida de su trabajo porque los campos lo ha comprado o lo tienen los americanos, donde no pueden acceder a un subsidio o a una pensión. Es una novela sobre el problema del trabajo. Gente que había tenido el trabajo siempre en el campo y que ahora lo pierde. Y en segundo lugar, el problema de la vivienda, porque aunque tú tuvieras un cobertizo o tuvieras una choza en el campo, era tuya y tenía un techo, pero es que ahora te quitan ese techo y te tienes que ir a la ciudad a vivir. Y estos campesinos se tienen que ir a la ciudad, a suburbios, a casas de vecinos, pegado al muelle, en casas sin agua corriente, sin electricidad. Por tanto, es gente que sufre, pero sufre mucho más porque el que puede no se lo pone fácil. Es una novela como todas las otras donde contrasta la vida difícil del humilde, del olvidado, como decía Luis Buñuel, por la historia, con la vida del que sí puede. Es una novela que contrasta maniqueamente los buenos y los malos, o los pobres y los ricos. Y hay aquí una serie de figuras, como son aquellos que habían ganado la guerra civil y que se beneficiaron en un principio de ciertos repartos, los alcaldes de la primera hora franquista, los hijos de los alcaldes, los señoritos, los altos mandos militares de Estados Unidos, los que se quedaron con tierra en los años 60 y luego se dedicaron a explotarla con la construcción porque es un pueblo de costa. Y esta gente no le hace la vida más fácil, sino todo lo contrario. Lo que hace es subrayar su indignidad, porque no les da trabajo digno. Se acuestan con sus hijas, los despiden cuando quieren, los llevan a cantar a sus fiestecitas y ellos, entre tanto, pues viven dentro del cliché del señorito que hemos conocido aquí, la fiesta de la orgía, del alcohol, de las mujeres y de los prostíbulos en las barras americanas, ¿no? Así que esa novela se inscribe en la denuncia de un tiempo de la hora de España. Y eso lo hacen muchas novelas. Caballero Bonal en 2 días de septiembre habla de la vendimia, del campo, de lo mismo. ¿Qué es lo singular de esta novela que nadie había hecho en España? Que retrata esa singularidad dentro de la influencia de los americanos, es decir, de la influencia del neocolonialismo militar norteamericano. ¿Cómo influye en esta zona donde nosotros vivimos el hecho de que tengamos americanos? A nosotros es que eso ya ni nos llama la atención porque lo tenemos ya tan interiorizado, que hayan americanos aquí al lado, que haya una bandera de los Estados Unidos, que haya una base a la que no podemos entrar. Llamamos así desde los años 50, a nosotros no nos llama la atención. Pero eso sí cambió el modo de vivir de la gente andaluza en aquel tiempo. Por lo pronto te quitaron la tierra, te dejaron sin tu materia prima, de donde tú sacabas lo poco para comer, o para criar las gallinas, o para vender. Es duro que te quiten la tierra, pero es algo material, es algo concreto, físico, que se puede remendar. Pero es que esa tierra era heredada de un padre, de un abuelo, de un bisabuelo, de un tatarabuelo, con lo cual no solamente pierden un bien material, sino que pierden una raíz, pierden una herencia sanguínea. Es decir, estás perdiendo la tierra y estás perdiendo el lugar del que vienes. Te expropian y tienes que irte a la nada, saltar al vacío, al abismo. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Los nuevos problemas, porque no tienes trabajo, unos se tiran al alcohol, otros son rebeldes y se enfrentan al señorito y reciben castigo y cárcel, otros se van a hacer la mili por quitarse del medio, otras, que lo vamos a ver después, se meten a prostitutas o acompañantes de los americanos. Es decir, la dignidad del campesino ahora queda derrotada por la llegada de los norteamericanos. Así que, en realidad, la novela trata de la denuncia de una situación social difícil, como era la España de la posguerra, pero acrecentada por la llegada de los norteamericanos. Así que en este tiempo, y así empecé, en este tiempo donde vemos las políticas de Donald Trump, que es que le da igual todo, nos hace pensar que hubo otro tiempo en que esto existía. ¿Por qué es importante, decía yo, esta novela? Esto no solo saca de la manga a la duquesa, y no es que esta novela sea porque nosotros somos de Sanlúcar y ahí está rota. Esta novela es universal. Ahí está denunciando mucho más. En los años 40, Estados Unidos no quería saber absolutamente nada de Franco, porque era un dictador y porque estaba relacionado con Hitler y con Mussolini. Las democracias europeas y norteamericanas no querían saber nada de España, y de hecho el aislamiento y la autarquía viene por ahí. A partir del año 50, 1950,
la ONU por primera vez empieza a revocar las medidas contra España y ya admite que haya relaciones diplomáticas, que haya algunas relaciones comerciales. Ahí es donde empieza todo, 1950. En 1952 España es admitida en la UNESCO. En el año 52, luego lo digo, una cosa con los Estados Unidos. En el año 53 firma un concordato con el Vaticano. En el año 55 entra en la ONU. Es decir, poquito a poco, en los años 50, empieza España a ser considerada en el mundo. ¿Y esto por qué? ¿Porque ahora Franco era menos malo? ¿Porque España era menos... ¿qué? No. Esto es porque los Estados Unidos estaban interesados en una política geoestratégica. España era muy católica, y aquí hay una crítica en la novela tremenda al catolicismo. España era muy católica, y España era el gran freno del ateísmo y del marxismo que venía de Rusia y de la Unión Soviética hacia el sur de Europa, y sobre todo España como vínculo con Latinoamérica era el freno perfecto para que no llegara a América lo que luego llegó, y lo vimos cómo derrotaron a Batista en Cuba, en fin, no hace falta entrar ahí. Entonces Estados Unidos se da cuenta que tiene que poner bases militares en España porque es el control del Mediterráneo con el Atlántico y es el control de Europa con África y es el control de Europa con Latinoamérica. Y llega en 1952 y en 1953 a los acuerdos bilaterales económicos y militares. Nosotros os damos la tierra para poner las bases desde donde tú vigilar a los rusos y vosotros nos dais a nosotros un poco de comida y comercio con Estados Unidos. Bueno, eso no fue tan beneficiario para España. No fue tan beneficiario. Y de hecho hay una película de ese mismo año, magnífica, antimilitarista, Bienvenido Mr. Marshall, que es lo mismo que esta novela. Una crítica a cómo los americanos se ríen de nosotros y se aprovechan de nosotros. Y además del hombre o del campesino, del ser humano rural, noble, que no tiene entendederas para saber dónde está Washington y saber lo que es la guerra atómica. Yo estoy con mi pequeño navazo, estoy en mi campito de rota con los tomates y me llega la expropiación. En fin, así que es una novela de verdad que llega al alma, porque al vivirla como gente del sur nos llega al alma porque sabemos lo que es la base de Rota, sabemos el mundo que han padecido nuestros padres, nuestros abuelos aquí en el campo, en la mar, y es una novela contada, y esto lo he dejado para el final, con 30 años, porque sorprende y siempre nos quedamos con la última imagen. Parece que la duquesa siempre tuvo 70 años, que es la última imagen que tenemos de ella, pero no, también tuvo 10 y 20 y 30, y cuando tuvo 30 escribió esta novela. 30. Y estamos hablando de una madurez intelectual que ya quisiera yo con mis 30 años, y estamos hablando de una escritura y una estética que ya quisiera yo para cuando tenía 30 años. Por tanto, cuando yo al principio decía que es una mujer con lucidez, estaba diciendo que es una mujer visionaria, que escribe de su presente para dejarnos la memoria de su presente, porque ella veía venir lo que iba a suceder. Lo mismo que lo vio venir Saramago, Pepe Mújica, Julio Anguita, Enrique Tierno Galván y otros intelectuales de nuestra sociedad. En fin, eso es lo que yo quería contarle para no destripar la novela. Hasta aquí he llegado y a partir de ahora lo que vamos a hacer es leer 4 textos por un club que tiene más tesón que la propia duquesa. Es el Club de Lectura Mar de Leva y 4 compañeras del club van a poner palabras a la escritura de Luisa Isabel Álvarez de Toledo. Así que muchas gracias por su atención. Ay, Lilian. He seleccionado 4 textos representativos. Este primero que va a leer Mari Carmen trata de un grupo de personajes que hay en la novela que alternan con los americanos. Son chicas de familias humildes que se ven obligadas a la prostitución, a servir, no prostituyéndose en barras americanas, gente que sobrevive como puede. Es un tema también muy recurrente en la novela de la época. Por ejemplo, si habéis visto la película La Colmena, ahí aparece la prostitución, y un escritor como José Luis Acuarón y también de Sanlúcar,
y todo lo contrario políticamente a la duquesa, su primer cuento se llamaba Soy de la Luci y trata de una prostituta. Así que es un retrato de las prostitutas de la época. Y me gustaría que os fijarais en la delicadeza con la que la duquesa trata a estas mujeres, la empatía, el cariño con el que describe a estas mujeres. Y en segundo lugar, la capacidad de la duquesa para registrar los diálogos, porque tiene la capacidad envidiable de saber cómo habla el alcalde, de saber cómo habla la prostituta, de saber cómo habla un hombre de campo. Así que, Mari Carmen, cuando tú quieras. La encargada acercó la copa a la autoridad, gesto que en el mundillo nocturno significaba una importante deferencia. Puri jamás abandonaba el parapete de la barra sin molestarse en atender después de las 11. Se sentó junto al policía. No entiendo nada. ¿Me puede decir qué pasa? El municipal hizo un gesto de impotencia, significando que él no tenía la culpa. Lo de siempre, una denuncia. ¿Por qué? Venerio. Puri enrojeció. Eso sí que no. Aquí no tenemos ni una enferma. Vamos, que no me ando yo con cuidado. Al menor síntoma ya la estoy largando. Y si no salen del pueblo, yo mismo las denuncio. Eso lo sabe usted. ¿Qué quieres que haga? La ha presentado un suboficial cuando le llegaba hasta los ojos y no tuvo más remedio que entrar en el hospital. ¿Cómo le dicen? Seguro que ni es cliente. No sé, eso se lo callan. Puri carraspeó. Antes de avisar a Jay tenía que saber por dónde andaban los tiros. ¿Qué nombre ha dado? Ha dado 3 o 4. Dicen que es uno de esos boinas verdes y tiran de largo. Vaya, del Vietnam. Pues seguro que no ha estado con ninguna de aquí. Les tengo prohibido andar con los del Pacífico. Todos vienen enfermos. El policía repitió su gesto. Puri sonrió melosa. ¿No puedes enseñarme la lista? La mano señaló hacia los yanquis que se mantenían alejados muy cerca de la puerta. ¿La tienen eso? ¿Se la pedimos? El cabo se levantó de mala gana. Hablando en infinitivo, pidió el documento que el americano no tuvo inconveniente en alargar. Muchas gracias, Carmen. A continuación va a leer Michel. Hemos seleccionado ahora 3 textos que tienen mayor relación con el argumento, con la expropiación de las tierras. Y este primer texto, que está muy al principio de la novela, es justamente cuando se decide que las tierras van a ser expropiadas y que no hay nada que decir. Es sí o sí, sin consulta y sin posibilidad de reclamación. Así que Michel va a leer uno de esos fragmentos donde ya se empieza a hablar de la expropiación. El secretario levantó la voz, abría y cerraba los brazos agitando la cabeza. Pedro entendió palabras desplazadas: patria, guerra, comunismo, libertad. No creáis que os van a quitar vuestros campos. Se os pagará en justicia para que empecéis una vida nueva, una vida digna, como desean vuestros sindicatos y vuestro jefe. Nadie pretende expulsaros por la fuerza, pero como es un derecho del Estado, cuando manda la necesidad pública, el bien y la seguridad de la mayoría se expropia y tenéis que aceptarlo. Ya no pudo escuchar más. Se quedó con el párrafo dándole vueltas en la cabeza, hasta que el alcalde se levantó para cerrar la sesión. Entonces se hizo la luz. «Estos quieren echarnos», murmuró muy bajito, para que solo le escuchasen los de alrededor. Se encogieron de hombros. «¿Y qué quieres que hagamos? Ten en cuenta que ganaron la guerra. Pero el rancho fue de toda mi gente, no nos metimos en nada». Otra vez alzaron los hombros. El alcalde sonreía, esperando un aplauso. Los pagados de siempre iniciaron sus palmas. Tímidamente Pedro se disponía a imitarlos, cuando una fuerza desconocida le empujó en sentido contrario.
A mí, para sacarme de mi casa, tiene que ser con los pies para adelante. Y el que diga otra cosa no es hombre. Callaron los aplausos. La primera autoridad dejó de sonreír. Aquí y allá surgieron nuevas voces. El secretario mandó despejar la sala, pero nadie quiso moverse. De todas partes llegaban los gritos. En el estrado brilló el negro de los fusiles. «Venga, fuera». Se hizo el silencio. Pedro quiso gritar otra vez, pero alguien le tapó la boca arrastrándole hacia la salida. Ya en la calle se le acercó el rubio, su mejor amigo. ¿Qué es? ¿Que nos maten a todos? Yo he dicho lo que pensaba, y es la verdad. ¿Quién te manda a pensar? ¿No sabes que lo hacen ellos por nosotros? Se defendió. De ser hombres, otra cosa hubiese pasado. No salen vivos de ahí. Lo que pasa es que andas majarón. El rubio se alejó. Los demás le siguieron. Estaba solo en la vereda. Desde entonces, siempre estuvo solo. Bueno, ahora va a continuar leyendo Rosa. Este es el primer momento en que el alcalde le propone o le hace saber que van a expropiarle las tierras y solamente hay un rebelde, este Pedro Infante, que se opone. Los demás empiezan a bajar la cabeza, pero este Pedro Infante durante toda la novela se opone a esa situación y termina con castigos y termina con una mala vida. Rosa va a leer otro texto que también tiene que ver con esta expropiación. Cuando vinieron aquel día, tuvo miedo, y aunque pensaba como su marido, hubiese dado cualquier cosa por quitarle de la puerta, dejándolos entrar. Él se empeñó en quedarse cuando todos habían marchado. El pago fue degranándose para hundirse en los barracones de la Almadraba, donde cayeron los que no tenían dónde ir. Hubo listos que salieron ganando, débiles que se dejaron llevar, y tontos como Pedro, que se empeñaron en defender lo que estaba perdido apenas puso el gobierno sus ojos en aquella tierra. No lo negaba. Se alegró de ver al guardia en el suelo, porque con él yacía sobre el estiércol toda una raza, la que mató a su padre al terminar la guerra, porque le querían demasiado en el pueblo, la que durante años tuvo comida de sobra mientras sus hijos se morían de hambre. Pero sabía que después llegarían más, que el triunfo de la desesperación apenas podría mantenerse unas horas. Y así fue. Cuando sonó el tiro, lo estaba esperando. Pedro cayó poco a poco, como un cómico representando la muerte. Se vio a sí misma, llorando sobre el cuerpo desmayado, y al guardia, arrancándola de un tirón que la hizo chocar contra el lebrillo. Apenas sintió dolor y se volvió contra ellos. Si hubiese tenido su fuerza, pero no la tenía, ni Justo, que se las apañó para dar una pasada al hombrón en sus partes. Le vio retorcerse y también la culata del fusil contra la espalda del niño, y oyó una voz: «Déjale, es un chiquillo». «Pero mi sargento, ha pegado a uno del cuerpo». «Es igual, déjale». Después se quedaron solos con los forasteros que miraban desde arriba, hablando de otra forma. Se agitó entre los cacharros amontonados al ajuar en el baúl y el armario de sus padres. «Venga, dese prisa». Y se la daba hasta turrullarse. «Desen prisa». Los de la camioneta entraban en la casa sin mirar a ningún sitio. Cargaban los muebles como si no fuese con ellos. «Trabajo sucio», murmuró el del agua al cruzar junto al policía. «¿Tú qué dices?» El hombre agachó la cabeza. «Nah, ¿qué voy a decir?» La madera del armario crujió. Una pata cayó al suelo. El muchacho se detuvo a recogerla. «Vamos, deprisa». Todo estaba vacío. La casa quedó atrás, puertas y ventanas abiertas. «Suban». Manuela obedeció con el chiquillo en brazos. «¿Les llevamos a la Almadraba? Si no tienen otro sitio». Dio las señas de tía Justa. El vehículo se puso en marcha. Un ruido de vajilla rota siguió al choque de la caja contra los ejes. «Virgen del Rosario, no nos dejes sin platos». El ruido volvió a sonar. Cuando entraron en el pueblo, los chiquillos se reguincharon de la trasera. El ayudante golpeó las manos anónimas con una vara. «Irse por ahí».
Pararon frente al portalón. Manuela bajó sin esperar a que se detuviese el vehículo. Tenía que decírselo a la vieja, y la vieja no estaba al corriente. De pronto, Jacinto rompió a llorar. Magnífico. Bueno, el primer texto era el anuncio del alcalde, el segundo es ya el alguacil y la autoridad que van a echarlo por la fuerza y se tienen que ir a las almadrabas, y un tercer texto que va a leer ahora Mercedes, va a leer Mercedes, que incide en esta cuestión. Y con este texto ya no leemos ninguno más. Llegaron los americanos. El milagro se realizó ante los ojos asombrados de una población, sin más horizonte que la cosecha y la pesquera. Casi de la noche a la mañana desaparecieron los barcos de madera, que hacían resonar su chap chap con la amanecida, la fábrica de conservas maloliente y los ranchos de techo pajizo. En su lugar surgieron rascacielos, embarcaciones deportivas y salas de fiesta. Campesinos y pescadores se unificaron en una leve clase, ajena a los cambios atmosféricos y solo dependiente del mercado de trabajo. La vida cambió de ritmo y hubo que adaptarse. Fue de los primeros en hacerlo, transformándose en constructor sobre terrenos propios. Cuando estos se terminaron, compró otros. Viñas y huertas se convirtieron en solares. El rótulo de la vieja bodega desapareció con el negocio tradicional, sustituido por una flamante inmobiliaria. Entonces le nombraron alcalde. El gobernador le advirtió que su tarea sería complicada, manchada por la maledicencia y la protesta. Le habían elegido para desempeñarla porque supo demostrar su personalidad de hombre moderno, de nuestros tiempos, capaz de avanzar firme por el camino del progreso, sin detenerse ante escollos personales ni escrúpulos morales, pero al mismo tiempo capaz de mantenerse firme en los principios religiosos y políticos que constituyen la espina dorsal de la nación, ajenos, por supuesto, a la legítima ambición del medro personal en todos los campos, necesaria según determinado dirigente para conseguir una patria mejor. Bueno, muchas gracias al Club Mar de Leva, a IFI por coordinarla, a Mercedes, a Michelle, a Rosa y a Mari Carmen. Bueno, tú has mencionado a Trump y Nuccio Ordine, un filósofo italiano, tiene un libro maravilloso que se llama La utilidad de lo inútil. Lo inútil es la cultura, lo inútil son las artes, y él habla de la utilidad. Pues para eso sirve la cultura, para no votar a Trump. Y nada, ya tras esa sentencia le doy la palabra a Lilian. Espero que se me vea bien, ¿sí? ¿Va bien? ¿Me escuchan bien? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por cedernos esta sala del Ayuntamiento al delegado de Cultura. Muchísimas gracias, por supuesto, al Club de Lectura Mar de Leva, que siempre nos apoyan en todas nuestras actividades, esta vez dentro y fuera de la Fundación. Por supuesto, al editor, que cuando yo le sugerí que deberíamos rescatar del olvido la obra de Isabel, no lo dudó ni un momento, yo ni me lo creía y aceptó el reto. Advierto que hay una cuarta novela que se llama Presente Infinito y que habla del tiempo de hoy, del actual. ¿Por qué? Muchos preguntarán por qué hemos elegido el Ayuntamiento, yo personalmente, para presentar este libro, este primer libro. En primer lugar, porque es un símbolo en dos sentidos. Isabel luchó por el pueblo y esta es la casa del pueblo. En segundo lugar, aquí en tiempos pasados vivieron la familia Orleans
Y en su pleito, en un pleito matrimonial donde le quitaron la custodia de sus hijos, la infanta declaró que Isabel era una mujer asocial. Y el juez le preguntó por qué, y ella contestó, porque trata con personas que no son de su clase social. Entonces creo que el lugar no puede ser más emblemático. Y luego también hay otra cuestión para mí muy importante. Isabel no es solo la fundación. Quiero sacar del confort de la fundación la figura de Isabel. Como bien dijo Pepe Jurado, al que le agradezco sus palabras y ese análisis tan certero de su persona y de su obra, Isabel luchó fuera del recinto de Sanlúcar. Isabel fue conocida en Canadá, defendió los derechos en Australia, en Estados Unidos, en la Alemania democrática, llamada mal democrática. Ella llevó la voz en todos estos lugares para denunciar la situación de las personas bajo la dictadura franquista. Y eso, evidentemente, posteriormente le llevó al exilio. Con respecto a la novela, la base, ella en un principio la quiso publicar aquí, tenemos mucha correspondencia sobre el tema, hasta que, bueno, como tú bien has dicho, no consigue editarla aquí, pero en 1968 le escribe a su agente en Nueva York, Mónica McCall, y le dice lo siguiente, dice, sobre una novela que acabo de terminar, y trata sobre un pequeño pueblo donde se asienta una base militar, concretamente americana. Esta vez, dice ella, después de la huelga, esta vez la prudencia aconseja que los nombres de los lugares e instituciones no tengan nada en común con los del lugar en que me he inspirado. Esta novela es una segunda versión, pues la primera no me gustaba. La primera versión salió en el 67, la llevó unos amigos franceses y la leyó Juan Guaitisolo y la llevó a Ruedo Ibérico, a la editorial que publicó también luego La Huelga. Isabel no llegó a un acuerdo con ellos y se publicó en Bernat Crasset y también en griego. No solo en portugués, sino también hay una versión en griego. Como bien has dicho, Isabel es una novela social que se inscribe dentro de las novelas de aquella época que denunciaban situaciones que ocurrían en la España franquista del momento. Cuando Isabel vuelve del exilio, se le abrieron muchas puertas, es cierto, pero ella no se conformó con el sistema, consideró que no era una democracia real. Ella, yo me imagino que había leído a Hannah Arendt y sabía lo que son los totalitarismos y lo que es una democracia real. Y eso evidentemente le provocó nuevas enemistades que la llevaron al ostracismo, que la llevaron a pertenecer al mundo del cliché. Si en el exilio y en el periodo franquista ella aparecía en el New York Times o en Le Monde o en L'Esprit, de repente en su vuelta del exilio ella aparece en estos periódicos, no el Hola, pero la Semana, en esas revistas de papel cuché, porque el sistema, ese sistema que al principio pues también se mostró opresor con Isabel, la quiso encasillar allí. No le editaron sus obras, casi todos los autores exiliados que volvieron le editaron sus obras, a Isabel no, se le negó hasta el último momento. Tengo críticas de la censura del año 79, plena democracia, donde se consideran sus novelas inaceptables. ¿Por qué? Porque se mete con la iglesia, porque se mete con los militares, etc.
Isabel, es cierto, volvió a su Sanlúcar como una obligación moral para seguir catalogando el archivo, porque para ella la memoria histórica fue fundamental para conocer el presente. Por eso ella retrata también a los personajes, porque sabía mucha historia y puede tener empatía, ¿no?, con esos personajes. Costó volver a la normalidad y, de hecho, Isabel murió sin que le reeditasen sus libros. Yo soy la encargada de, bueno, me encargó a mí el deber, entre comillas, de rescatar su obra del olvido, y os puedo decir que me ha costado hasta encontrar a nuestro querido amigo Paco Cerejón y al editor de Jotdown. ¿Por qué? Pues habrá muchos motivos que no vienen al cuento, ni yo tampoco quiero profundizar. Solamente darle las gracias por su asistencia, gracias por ese apoyo tanto moral como intelectual a la obra de Isabel. Pienso que personas como ella son fundamentales en nuestras vidas porque de alguna manera nos sitúan en ese aspecto crítico que todos debemos tener de lo que nos rodea, porque ni todo es negro, es cierto, pero tampoco todo es blanco. Y si ayer expulsaron de sus campos a la gente de Rota, hoy se expulsa a los palestinos de sus hogares, se les mata y se comete genocidio. Pienso que son novelas que deben estar en nuestra biblioteca para tener esa empatía que debemos tener con la gente del pasado, pero sobre todo con los que hoy conviven con nosotros, aunque sea a miles de kilómetros. Muchísimas gracias. Nos van a cantar Paco Gerena Muy bien, pues ya está. Cierra el acto. Gracias. Buenas tardes. Bueno, aquí estamos otra vez en Sanlúcar, donde no pudimos cantar día 10, porque estaba con un catarro muy gordo y sigo recuperándome. Ayer pude cantar un martinete, solamente una letra, en la manifestación de Sevilla, la muralla de la Macarena, donde fusilaron a tanta gente. Yo he venido invitado por mi amiga, he venido de Sevilla con las ventanas del coche abiertas, porque me dijo un médico amigo mío, no pongas el aire del coche, que es el que te ha roto. Así que he venido con todo el calor. El catarro parece que se está yendo definitivamente, pero todo el sistema queda un poco dormido de tantos meringotes como me... Pero claro, como yo soy un reverde con causa, conmigo no hay quien pueda, ni el propio resfriado. Quería decir, en favor de Isabel, que yo la conocí en París en el año 68. Nos conocimos primero en Frankfurt, donde ella fue a presentar su libro La huelga. Yo estaba de gira en toda Alemania, yo estaba recién salido de la mili y unos compañeros exiliados me estaban reclamando hace mucho tiempo y por fin ya fui a casi toda Alemania y nos encontramos Isabel y yo en una reunión donde ella estaba presentando entre precisamente españoles y españolas, casi todos del mundo del exilio, la mayoría comunistas. Para que se sepa, yo soy comunista, pero que se sepa que eran comunistas. Ella tenía mucho contacto con la Rueda Ibérico. La Rueda Ibérico precisamente quería publicar mi primer libro, Cantes del pueblo para el pueblo. Luego se publicó en la editorial Laya en Barcelona. Total, que yo, cuando terminé la gira en Alemania, final del 68, no me acuerdo qué mes,
Pues Isabel me había dado su dirección y su teléfono. Yo no sabía hablar francés. Entonces, yo ya volvía para España. Como estaba yo, seguía prohibido en toda España, mi intención era quedarme a vivir en Barcelona. Total, que de vuelta volví a París con el único contacto de Isabel. Es curioso, ¿no? Ni siquiera del arroz ibérico, ni siquiera yo tenía el teléfono de mi amigo Paco Ibáñez, que luego precisamente a través de Isabel me encontré con todos. O sea, Isabel, yo llegué a su casa, que era un pequeño apartamento, muy pequeño, donde no se podía quedar otra persona a dormir. 15 metros cuadrados. 15 y entonces ella me mandó a dormir al apartamento de una amiga suya. Y yo estuve una noche durmiendo en ese apartamento. Y al día siguiente, mi amigo Paco Ibáñez me buscó un hotel donde él paraba en la calle la Rue del Hambre. Y total, que yo estuve como un mes por París. Isabel me presentó a mucha gente, toda la gente del Partido Comunista, la gente del Arroz Ibérico, ya coincidimos mi amigo Paco Ibáñez y yo, y estuve un mes por París y ya pues yo me fui para Barcelona. Luego, como yo seguía muy prohibido en toda España, desde Barcelona, yo, al año siguiente, en el año 69, yo tuve que venir a París a cantar a la fiesta del Partido Comunista, l'Humanité, perdón, al Festival de l'Humanité. Entonces, como era ya una de las veces que me habían retirado el pasaporte, yo estaba anunciado, pero no pude ir. Sin embargo, al año 70 sí que ya pude ir, me habían devuelto el pasaporte temporalmente y me encontré nuevamente con Isabel, entre amigos, y yo conocí a una Isabel joven, precisamente. Estamos hablando del año 68, y yo tenía 22 años, 21 años, 22, recién salido de la mili, y yo ahora voy a cumplir 80. No sé cuántos años tendría ahora Isabel. 90. 90. O sea, que conocí a una persona joven, muy reverde, era una persona muy reverde, y yo creo que era como yo, una reverde con causa, y ella no militaba en ningún partido, pienso, según lo que hablábamos, pero era una roja, es verdad, por eso le llamaban la duquesa roja. Y bueno, luego nos encontramos algún otro año, en París también nuevamente, donde yo volví a cantar mucho, y creo que nos encontramos también en Balaurí, donde vivía Picasso, que le hicimos un gran homenaje a Picasso, casi todos los cantautores del mundo, y al día siguiente fue en París. Todo esto es lo que tengo que decir en favor de lo que yo conozco de Isabel. Y la verdad es que yo he venido, no sabía nada que se presentaba un libro de Isabel, ni nada. Me dijo mi amiga, la compañera, vente este día a San Lucas y tal, y vuelves a saludar a la gente y tal, que la gente vea que estás vivo y que vas a poder cantar por fin en San Lucas. Bueno, yo no quiero entreteneros mucho. Voy a ver si puedo tararear, aunque sea una letrita, ¿eh? No es fácil. ¡Ay! 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 Entre la vida y la muerte hay un tiempo que se va.